El anime nos cuenta la vida de Ichinose, un chico que desde su infancia ha tenido una amiga llamada Kirisawa Hanabi. Ella era una chica muy pesada con él, ya que siempre lo hacía sentir mal, diciéndole comentarios algo hirientes sobre su persona o lo que hacía. Ichinose, aún así, no se defendía ante ella e incluso tomaba en cuenta las críticas que Hanabi le decía, y así pasó durante prácticamente todo el tiempo que se relacionaba con ella, llegando al punto de forzarlo a ser su novio solo por capricho, empeorando de esa manera su actitud que tenía hacia él, hasta que en un día, ella le mandó un mensaje ordenándole que la fuera a recoger enfrente de una estación. Este estaba presintiendo que algo estaba muy mal y le quería decir que no podía pasar por ella, pero al pensar que eso solo causaría que la molestaría más, mejor opta por ir a recogerla. La cuestión era que le estaba exigiendo que fuera rápido, así que Ichinose no se la pensó dos veces y salió corriendo a toda velocidad a pesar de que estaba lloviendo. Por lo que cuando llegó, notó como su supuesta novia estaba muy tranquila comiendo, y al mandarle un mensaje de que ya había llegado, Hanabi lo hace esperar por una hora completa en la lluvia, mientras que ella estaba comiendo. Y al ir a verlo junto con sus amigos, empiezan a burlar de Ichinose por lo menso que es, y Hanabi da a entender que su novio siempre la obedecerá en todo lo que le diga. Eso hace que Ichinose se sienta mal y se desmaye. Pero cuando despertó en el hospital se encontró junto con Hanabi. Este ya le había dicho que rompieran, pero Hanabi no le hizo caso, ya que según ella, él no tenía derecho de cortarla, empezándole a decir palabras bastante hirientes, haciéndolo de menos como era su costumbre. Ichinose por primera vez en su vida no se dejó mangonear por Hanabi, así que le menciona que aunque no vuelva a tener novia, quiere cortar con ella, corriéndola de la habitación del hospital en ese momento. Hanabi, indignada, todavía le reclama, ya que quería que le pidiera perdón. Ya un poco más calmadas las cosas, ella se disculpa por haber perdido la cabeza y haberle dicho esas feas palabras, yéndose por el día de hoy para dejarlo descansar. Pero no pasó mucho tiempo y lo estaba bombardeando de muchos mensajes, nuevamente hablándole muy feo para que a fuerza se disculpara con ella, cosa que hizo que Ichinose solo la bloqueara de todo. Así que cuando recuerdan la vez que Hanabi le dijo que ocultara su rostro dejándose crecer el cabello, porque según lo iban a acosar de lo feo que estaba, este muy ingenuamente se la había creído. Por ese motivo es que hizo un cambio muy repentino de su look, y cuando volvió a la escuela, todos estaban impresionados por tremendo cambio de imagen que tenía. Su amigo, quien se llamaba Aibara Haruta, le menciona que estaba llamando la atención de todas las chicas por cómo luce, ya que después de que en tanto tiempo estuvo escondiendo su rostro por el flequillo, preguntándole por qué decidió cortarse el cabello. Este solo le revela que hizo un cambio en su vida, cosa que alegró bastante a Haruta, mencionándole a todos sus compañeros que quisieran llevarse bien todos a partir de ese momento, cosa en la cual estuvieron de acuerdo todos. En ese momento todos se comenzaron a juntar con Ichinose, ya que la razón por la cual no lo hacían antes era porque este daba una aura sombría y se cerraba a todos, pero ahora todo era diferente, así que cuando iba de salida a la escuela, lo estaba esperando Hanabi, quien quería hablar con él. Pero como Ichinose sabía que ella estaba muy enojada, mejor decide ignorarla como lo había estado haciendo, cosa que no lo permite a Hanabi. Ichinose recuerda la vez en que Hanabi le dijo que según era la chica más linda de toda la escuela, pero le pidió que no le dijera a nadie, así que cuando se dio cuenta de la realidad, decidió ignorarla por completo, haciendo de cuenta como si no existiera, haciendo enojar mucho más a Hanabi por eso. Ichinose estaba pensando que por lo que hizo a Hanabi ella estaría muy enojada con él, cuando de repente una chica se sienta al lado de su pupitre y al ver que se le cayó algo de su asiento, rápidamente él muy amablemente lo levanta para dárselo. La chica, sonrojada por ese gesto, le da las gracias y este solo le pide que no se preocupara. Ella se sorprende por ese hecho, ya que jamás le había dirigido la palabra, pues resulta que eso pasaba ya que Hanabi le había dicho que como era muy feo seguramente incomodaría a las otras chicas cuando les hablara, mencionándole que ella le estaba haciendo un favor por ser su novia y dejándole en claro que no puede hablar con otras chicas que no sea ella. Pero ahora este es muy diferente, digiriéndole la palabra a esa chica llamada Yakishiro Fumi, presentándose ambos amablemente. Fumi había notado que como Ichinose se había cortado el pelo llamaba la atención de todos de la clase, pero para él no se le hacía la gran cosa, ya que como era la novedad pronto se aburrirían de él. Rápidamente Ichinose se dio cuenta que hablar con Fumi era muy diferente a hablar con Hanabi, ya que podía estar tranquilo sin tener que estar siempre alerta. Fumi era alguien que le quería hablar desde hace tiempo a Ichinose, ya que cuando lo veía regar las flores se le hacía algo muy dulce por parte de él. Eso deja muy sorprendido a Ichinose, ya que ella era una persona que ya tenía intenciones de acercarse a él desde hace tiempo, y ahora ella suponía que como todos lo comenzaran a notar, iba a comenzar a crecer su popularidad demasiado,
Dejando eso de lado, Ichino se tiene un día haciendo todo lo que siempre quería hacer, sintiéndose liberado por no tener a Hanabi de su lado. Además de que como se empezó a relacionar con sus amigos de clase, se le hizo algo muy divertido, ya que no lo hacía porque Hanabi se lo había prohibido. Pero cuando iba de camino a casa, se encuentra con que Hanabi lo estaba esperando. Ella le menciona que lo había estado esperando por 3 horas, enojándose porque había desobedecido sus reglas. Él solo decide ignorarla, pero Hanabi lo detiene, diciéndole que solo se había desviado de su camino para esperarlo. Además de que se enojó con los compañeros de Ichinose por haberlo alabado tanto, dándole a entender que ha sido muy amable con todos esos años, pero no se puede permitir que sigan juntándose con todos. Para Ichinose solo se le hacía una verdadera pérdida de tiempo escucharla, dejándole en claro que ya es una extraña para él, y si sigue con esas cosas va a ser una verdadera molestia, dándole a entender que ya ha terminado con ella. Hanabi, como era de esperarse, lo trata de manipular, mencionándole que todos los que se le acercaron lo hicieron por su aspecto, no porque fuera él en realidad. Y la única que estuvo a su lado cuando no tenía a nadie fue ella, tratándolo como alguien imperfecto y pidiéndole que le pida disculpas para que se arreglen las cosas. Pero él, por el resentimiento que le tenía a Hanabi, no quiere verla jamás en su vida. Ella, para cambiar la situación, dice que quiere terminar su relación, pero a Ichinose no le importaba, yéndose ya que esa relación había acabado desde hace tiempo. Después de lo que pasó por alguna extraña razón, Ichinose se encontraba con Hanabi a cualquier lugar al que iba. Incluso cuando era novio siempre la tenía que esperar 30 minutos para irse a la escuela, pero ahora siempre llega más temprano que él a la estación, pues resulta que ella estaba coqueteando con su novio llamado Taichi Kirigaya, llamando la atención de todos, y lo malo fue que siempre se la encontraba en la estación coqueteando. Pero como Hanabi veía que Ichinose la estaba ignorando, solo se enojaba muchísimo más. Al llegar a la escuela, saludó a todos como de costumbre, y al entrar a la clase de educación física, estaban viendo cuáles iban a ser los roles de los alumnos para el festival cultural. El profesor les estaba avisando que quien tenga los primeros puestos en las pruebas representará a la clase, y los que no solo lo animarán. Ichinose, por su parte, no sabía lo bueno que podía hacer en las carreras, ya que cuando estaba en la primaria había ganado el festival deportivo, y Hanabi le arrancó la medalla del primer lugar, mencionándole que no le gusta que corra demasiado porque se le hace algo asqueroso, por lo que a partir de ese momento, Ichinose empezó a correr lento a propósito en todos los festivales deportivos, aparte de que Hanabi le decía palabras tóxicas para desmotivarlo. Prácticamente Hanabi no soportaba la idea de que Ichinose brillara más que ella, por lo que cuando participó en la carrera dejó a todos impresionados por demostrar lo rápido que era, dejando atrás a todos y cansados. Eso dejó en claro que él tendría que representar a su clase en el festival cultural. De esta manera, sus compañeros tenían la esperanza de ganar. Aunque estaba contento de que lo hubieran elegido, les dejan claro que sea la mejor opción porque no tiene para nada experiencia en las carreras. Pero aún así sus compañeros le insisten para que participara. De esa manera Ichinose, sin más opción, decide apoyar a su clase, poniendo a todos contentos por ese hecho. Dejando eso de lado, Fumi le menciona a que nuevamente es el centro de atención para todos en la clase, queriendo igual ser muy bueno en los deportes como lo es él, pidiéndole un consejo para que mejorara, ya que lo único que quería era no ser una carga para su clase. Por lo que cuando estaba a punto de darle su consejo, llegó un tipo llamado Hasuike Shiaki, quien era parte del club de atletismo, para querer hablar con Ichinose, preguntándole qué tan en serio toma el atletismo, ya que quiere asegurarse que va a dar todo para que ganaran. Pero Ichinose no estaba seguro de eso, haciendo que Shiaki se diera cuenta que no va a ser fácil ganar, porque aunque él y sus compañeros entrenaron duro para ser más rápidos, Ichinose los venció fácilmente, pidiéndole de favor que derrotara a la clase B, en específico al chico llamado Taichi Kirigaya. Ichinose sabía que se refería a la nueva víctima de Hanabi, o sea su nuevo novio, preguntándole por qué quiere que le gane, pues resulta que ese tipo le robó a su novia. Él se culpa a sí mismo por haber perdido a su novia, ya que según él no supo apreciarla, pero lo que le molestó es que Taichi desechara a su novia y empezara a salir con una de primer año, o sea Hanabi. Además de que cuando se encontró con él en los pasillos, le hizo burla con que perdería en el festival deportivo, ya que él participará para representar a su clase. Ichinose no le encuentra sentido que participe él, sugiriéndole que mejor él se enfrentara contra Taichi. Entre lágrimas sabe que no le podría ganar, ya que como Taichi tiene talento por más que entrene, solo no le puede ganar, y como sabe que Ichinose es diferente, le pide de favor que lo vengue. Ichinose lo acepta, pero le dejan claro que no depende de él, ya que sus demás compañeros influyen mucho en eso. Pero como era de esperarse, Chiaki había investigado a fondo sabiendo que están a la par con la otra clase. Ichinose no estaba de todo seguro en ganarle,
ya que Taichi tenía mucha experiencia en las carreras, así que Chiaki lo iba a entrenar para que pudiera ganar esa carrera. Y Chino se acepta, pero a cambio de un favor, y era que también le enseñara a Fumi. Este muy amablemente acepta y se comprometió a cumplir su promesa, por lo que al día siguiente todos se van a entrenar y Hanabi estaba viendo a Ichinose con una cara bastante desagradable. Chiaki iba a entrenar tanto a Ichinose como a Fumi para que pudieran ganar la carrera contra el novio de Hanabi, por lo que por accidente Fumi se termina cayendo de una forma muy graciosa, ocasionando que Ichinose se riera por lo tierna que se veía. Eso solo hace sonrojar a Fumi, preguntándole a este si era un Casanova sin darse cuenta. Por otro lado, Chiaki les pidió que no se comportaran cariñosos frente de él. Dejando eso de lado, todos comienzan a entrenar. Ichinose estaba viendo que Chiaki en realidad se notaba que era muy bueno para lo que hacía. Además de que al ver a Fumi se le hacía una chica muy tierna la forma en la que corría, solo haciendo que esta se sonrojara mucho. Ese entrenamiento lo continuaron haciendo todos los días, mientras que Hanabi nuevamente estaba intentando ponerse los Ichinose apareciendo enfrente de él. Eso hizo que le hablara para reclamarle por qué la había ignorado nuevamente, dejándole en claro que a partir de ahora va a aparecer enfrente de él todos los días. Ichinose no se creía del todo eso, ya que notaba cómo se le dificultaba a Hanabi levantarse temprano todos los días. Pero, llegando al punto, Hanabi sabía que Ichinose iba a representar a su clase en el festival deportivo, por lo que por ese motivo le declara una competencia. Ella estaba enojada de que Ichinose destacara entre los mejores, así que le presenta a Taichi, quien era su novio y representante de su clase. Según él, se encargaría de dejarlo en vergüenza. Luego de ello se despide de Senpai, deseándole que tenga buena suerte en su entrenamiento, pero eso no le tomó para nada importancia a Ichinose, concentrándose mejor en su entrenamiento con Chiaki. Al término de su entrenamiento, Chiaki les menciona que ambos han mejorado de una forma muy excelente. Incluso puede asegurar que Ichinose le podría ganar a Taichi con talento natural. Este se lo agradece, aunque le hubiera gustado practicar un poco más de tiempo. Eso conmueve mucho a Chiaki, ya que le agradece por haber cumplido sus caprichos, ya que desde que lo terminó su novia, no ha podido parar de pensar en ella últimamente. Pero gracias a ellos comenzó a dormir mejor, ya que pudo distraerse de sus pensamientos centrales. Por otra parte, Fumi era la que más se sentía agradecida, ya que gracias a ambos pudo mejorar su tiempo y volverse un poco más rápida que de costumbre. Mientras que Chiaki, aunque ya se sentía mejor, no podía detestar a Taichi. De hecho, Fumi menciona que cuando vio a Taichi, lo vio muy cambiado porque prácticamente tenía el mismo corte de cabello que Ichinose. Chiaki lo sabía, notándolo cuando empezó a salir con Hanabi. Incluso su exnovia le mencionó que el corte de Taichi le parecía muy increíble, pensando que quizás por eso se lo había cortado. Ese se sentía patético al seguir enamorado de alguien que ya no lo valora. Ichinose no lo veía de esa forma, ya que eso solo significaba que él era alguien leal, admirándolo por eso. Desde ese día los tres se hicieron muy buenos amigos. Dejando eso de lado, cuando iban de regreso a casa, a Fumi se le hizo algo muy considerado que Ichinose le dijera esas palabras a Chiaki, ya que ella no pudo hacer nada por lo deprimida que estaba. Y esa parte de él realmente le es muy encantadora, acercándose mucho a él en ese momento. Pero como fue un accidente, solo se disculpa con Ichinose, aparte de que le alegra saber que es muy buena persona justo como pensaba. Ichinose eso lo hizo sonrojar, ya que era la primera persona que le decía algo como eso. Luego de ello se despiden, y al llegar a su casa no podía dormir por estar pensando las palabras que le dijo Fumi. Y al día siguiente comenzaba el festival deportivo. Todos estaban dando su máximo esfuerzo para el festival, y como era de esperarse, Hanabi se estaba haciendo notar para según causarle celos a su senpai, hasta que por fin llegó la carrera de relevos en donde se decidía todo. Primero iba a participar Chiaki, quien motivado les pide tanto a Ichinose como a Fumi que den todo para ganar la carrera. Luego de ello comienzan a correr Chiaki con todas sus fuerzas. Por otro lado, ya casi era el turno de Fumi, quien estaba muy nerviosa pidiéndole a Ichinose que la tomara de la mano, ya que de esa manera se daba confianza para hacerlo. De esa manera comenzó a correr con todas sus fuerzas, hasta que llegó a darle el turno a su otro compañero. Fumi, muy contenta por su participación, le cuenta a Ichinose que de alguna manera pudo escucharlo cuando lo animaba, siendo el detonante para que se esforzara muchísimo más. Por ese motivo es que igual quiere motivarlo, y de esa manera, ese se comprometió más en ganar la carrera. Ichinose al ver los resultados sabía que su clase estaba en el puesto 3 de la competición, cuando de repente Taichi le pregunta por qué su clase es tan mala en la competición, hablando mal de Chiaki, ya que desde que lo dejó su novia no ha podido concentrarse bien en sus habilidades, dando por hecho que jamás le podría ganar en nada, ya que él era el mejor. En ese momento llegó el turno de Taichi para correr, haciendo que Ichinose cuando le llegara el relevo corriera con todas sus fuerzas, dándole prioridad a su objetivo principal, y es acabar destrozando a Taichi por hablar mal de su amigo. De esa manera lo termina rebasando y ganando la carrera, haciendo que la clase A ganara el primer lugar en la competencia, y que Chiaki estuviera muy feliz por eso.
Todo eso lo terminó viendo Hanabi con mucho disgusto. Como recordaremos en el capítulo pasado, Ichino se había ganado la carrera de relevos en el festival deportivo, venciendo de esa manera al novio de su exnovia Hanabi, con quien estaba compitiendo para ver quién era el mejor, y haciendo feliz a su mejor amigo Chiaki de que venció a su enemigo. Siguiendo con la historia, toda la clase de chinos estaba muy feliz de que se hubiera dado la victoria a su clase, alabándolo porque fue el primer puesto en la carrera, y venciendo de esa manera a Kirigaya, al novio de su exnovia, y quien se supone que era el mejor integrante del club de atletismo. Por ese motivo, todos lo estaban criticando, ya que era una persona muy egocéntrica. Hanabi al ver eso solo se quedó muy enojada, cosa que notó al instante Ichinose, dejando en claro que le ganó a Kirigaya para que se sintiera mejor su amigo Chiaki, y no para molestar a Hanabi. Dejando a su lado, Chiaki se despide de Ichinose no sin antes invitarla a que fueran al karaoke para celebrar, cosa que sorprendió mucho al prota, cuando de repente se encuentra con Yukishiro, quien le pidió que fueran al karaoke juntos. Ambos estaban poniendo de acuerdo en dónde se iban a reunir, cuando de la nada escuchan que alguien estaba teniendo una conversación, pues resulta que Kirigaya le estaba pidiendo perdón a Hanabi por haber perdido. Ichinose al ver eso rápidamente se esconde junto con Yukishiro para que no descubrieran que están ahí. Kirigaya le pide otra oportunidad para demostrarle sus verdaderas habilidades, justificándose con que se sentía mal y no desperdiciaría todas sus fuerzas en una simple carrera escolar, diciéndole que las preliminares de los interescolares le mostrará de que en verdad está hecho. Eso Hanabi no se lo tomó para nada bien, dejándole en claro que le da vergüenza y no le dará otra oportunidad, diciéndole que ya se había acabado el rol de novio. Kirigaya se había sorprendido de que solo está interpretando un rol y no fuera su novio real, ilusionándose porque este le había dicho que según quería pasar mucho tiempo junto con él. Pero en realidad, esas palabras solo eran una falacia. Hanabi no se tentó el corazón y le estaba diciendo fuertes palabras, aclarando que solo hay una persona que sería la que consideraría que fuera su novio. Kirigaya no entendía a qué se refería con eso, rogándole con que le diera otra oportunidad, ya que incluso había dejado a su novia por Hanabi. Ella seguía manteniendo su postura y no quería darle otra oportunidad a Kirigaya, terminándole en ese momento. Kirigaya sin más remedio tuvo que aceptar eso e irse rápidamente de ese lugar. Luego de eso, Hanabi se dio cuenta que Ichinose estaba escuchando todo. Hanabi, con un comportamiento muy hostil que tenía, pensaba que Ichinose fue a verla para burlarse de ella, mencionándole que no cree que ese va a ser el final, ya que intentará más veces para lograr que Ichinose se rinda ante ella. Le dejan claro que se rendirá las veces que sea necesario, solo si eso significa que ya no tendrá que estar lidiando con ella. Hanabi por esas palabras se termina enojando aún más, yendo a su otro lado para preparar la venganza. Luego de ello, Ichinose se disculpa con Yukishiro por haberle hecho escuchar esa conversación incómoda. Ella le pide que no se preocupe, ya aunque fue en un momento muy incómodo, estaba bien porque se procuró por ella. Dejando eso de lado, asisten al karaoke en donde todos estaban felices, y nuevamente felicitan a Ichinose por haber ganado la carrera de relevos. Todos sus compañeros le agradecen por haber posicionado su clase en el primer lugar, aunque él cree que fue el esfuerzo de todos que hayan ganado, cosa que conmovió mucho a su clase. Ichinose se quedó pensando en lo que Chiaki le dijo, que la mayoría de sus compañeros habían asistido a la fiesta, dándose cuenta que los representantes no son del tipo de personas que se dejarían a un lado un compañero. Por lo que en el karaoke ponen una canción bastante sentimental, en donde Chiaki canta con todo sentimiento por lo que le había pasado, y señalando a Ichinose, ya que este le salvó de vengarse de Kirigaya, que le había robado a su novia. Y eso solo causó que nuevamente toda la clase lo alabara por sus sorprendentes habilidades. Yukishiro le menciona que toda la clase lo ve como un héroe, pero eso se le hacía una exageración a Ichinose, aunque no era el caso, ya que según Yukishiro, este no tenía idea de lo mucho que impactó su actuación en todos sus compañeros. Además de que igual lo admira porque estuvo genial, ya que cuando lo estaba viendo correr sintió una presión en el pecho que le resultaba algo doloroso. Ichinose al verla estaba experimentando una sensación bastante extraña que no sabía cómo se llamaba. Dejando eso de lado, Ichinose salió un rato de la sala de karaoke y por accidente escuché la conversación que estaba teniendo un par de sus compañeras, en donde estaban hablando mal de una chica llamada Miniguchi-sen, ya que se le estaba acercando mucho a Ichinose. Ambas chicas, quienes se llamaban Erika y Mirai, solo se reunieron para hablar mal sobre sus compañeros de clase, en especial de Miniguchi-san. Ichinose, al darse cuenta del tipo de persona que eran ambas chicas, da por hecho que no se podría llevar bien con ellas, así que mejor decide alejarse y volver a la sala de karaoke. Luego de que terminara su festejación, Minaguchi, muy emocionada por habérsela pasado bien, sugiere a su clase que se vuelvan a juntar nuevamente, invitando nuevamente a Ichinose para que no faltara.
Uno de sus amigos, en forma de broma, dice que la próxima solo sería entre chicos. Aún así, Chinose, con una gran sonrisa, acepta la salida con ambos. Por lo que mientras Ichino se iba caminando, pudo notar ver una sombra en el callejón oscuro, pero al voltear al ver no había nada, dando por hecho que quizás solo fue un gato callejero. Por parte de Yukishiro, le pide a Chinose que si le hacía el favor de acompañarla hasta la mitad de su casa, pero Chinose, como todo caballero que es, le va a dejar hasta su casa, ya que no puede dejar que una chica linda camine sola por la noche. Esa solo hace sonrojar mucho a Yukishiro, reclamándole a Chinose por decirle cosas muy lindas, ya que eso hará que su corazón no pueda resistir más, quedándosele viendo con una cara muy tierna. Dejándose de lado, Hanabi estaba viendo todo lo que estaba pasando desde las sombras, enojándose con los compañeros de clase de Chinose por haberle quitado de sus manos. Además de que al ver que es muy amable con la chica, se convertiría en la presa de todas las mujeres, y Hanabi quiere evitar eso a toda costa, creando un plan para afectar a todos los compañeros que se acercaron a su senpai, por lo que al día siguiente, el profesor acusa a toda la clase por haber acosado a alguien. Pues resulta que la carta que había recibido el profesor menciona que la clase había acosado a Erika para que no volviera a la escuela. Eso pone a pensar a Chinose, ya que sabía qué tipo de persona era Erika, pero no podía asegurar si alguno de sus compañeros en realidad la había acosado. Así que por las conversaciones que oyó de ella, se dio cuenta que Erika se iba a dar un descanso. Pero además de eso, el asiento de su amiga Erika, o sea Mirai, igual estaba vacío. Y Chinose supuso que la forma en la que habló de sus compañeros de clase, ellas, era un reflejo del acoso que sufrió en el colegio. Pero algo que no le tomaba sentido es que las chicas tenían un temperamento muy fuerte, y no se las imaginaba que se iban a dejar de nadie que las molestara. El profesor, con tal de arreglar las cosas en el salón, le da la oportunidad a su clase de entregar al culpable para que resuelvan todo. Aún así, nadie dijo nada porque estaban confundidos por ese hecho, además de que no sabía quién era. El profesor, al ver eso, deja claro que en la escuela hay muchos maestros que encubren esos hechos, pero con él es diferente. Así que por ese motivo amenaza con que si no le dicen quién fue el culpable, cancelará por completo el viaje escolar que tenían pendiente. Todos, al oír esa afirmación, se comenzaron a preocupar demasiado, ya que esperaban el viaje escolar con ansias. A partir de ese momento pasaban los días y no parecía el culpable, hasta que en el quinto día le volvieron a mandar una carta al profesor, diciéndole quién era según el culpable, pero antes de que les dijera quién fue, les dio la última oportunidad de que sus alumnos se confesaran. Aún así todos se quedaron callados, ya que en realidad no sabían quién era. De esa manera el profesor lee la carta, quien señalaba como culpable a Yukishiro. Eso sorprendió a todos, más que nada al profesor, quien decidió proceder a llevarse a la sala de orientación. Yukishiro sabía que era inocente, pero el profesor no le creía ni un poco en su palabra. Sin más remedio, ya accede a irse con el profesor, pero Chinose interviene pidiéndole que primero aclaren ese error. El profesor solo lo ignora, llevándose a Yukishiro a la sala de orientación. Después de que se la llevaran, toda la clase estaba confundida, ya que en primer lugar jamás vieron que tanto Erika como Yukishiro no eran cercanas, puesto que Erika solo se la pasaba hablando de mangas, mientras que Yukishiro estaba sola sin molestar a nadie. Para el Chinose era muy raro toda esa situación, ya que si hubiera habido algún tipo de acoso, toda la clase se hubiera dado cuenta de eso, pero no fue el caso, sin mencionar que por la personalidad de Yukishiro es incapaz de molestar a alguien, llegando a la conclusión de que la persona a quien envió la carta estaba mintiendo, queriendo saber la razón que hay detrás de eso. Luego de unos momentos, Yukishiro nuevamente entra al salón, y lo primero que hace es escribirle una nota a Chinose en donde le aclara que ella no acosó a Erika, y Chinose, al ver la nota, le menciona que no tiene de qué preocuparse, ya que él sabe que ella no es la culpable de nada. Eso hace que Yukishiro sienta un gran alivio por eso, al grado de que se le salieron algunas lágrimas. Además de que Chinose se comprometió más en buscar quién es el culpable de todo eso. Antes de que acabara las clases, la profesora les menciona a sus alumnos que al hablar con Yukishiro no pudo ver si en realidad era la verdadera culpable. Aún así no puede dejar pasar ese incidente, así que por ese motivo les pasa unas hojas para que escriban todo lo que sepan respecto al asunto, dejándoles en claro que si no pueden saber quién es el verdadero culpable, cancelarán el viaje escolar, pensando que quizás estén encubriendo a la culpable. Y Chinose, al ver la posición que tuvo la profesora, sabía que era un asunto que tenían que resolver por ellos mismos. Haisuke, por su parte, se le hacía injusto que la profesora pensara que Yukishiro en realidad era la verdadera culpable. Aún así, Chinose sugiere que tienen que buscar algún tipo de información para que puedan aclarar todo ese malentendido. Tomando eso en cuenta, todos se ponen a investigar, y Chinose les pregunta si saben quién envió la carta, así que Yukishiro responde que fue la misma Erika, cosa que complicó las cosas, ya que la misma víctima admitió que Yukishiro era la culpable del acoso. Y Chinose se pone a pensar en eso,
tratando de convencer que quizás Erika acusó erróneamente a Yukishiro o hizo algo que hiciera que Erika se sintiera acosada. De todas maneras, llegó a la conclusión de que tenían que hablar con Erika directamente. Así que poniéndose manos a la obra, Ichino se sugiere que vayan a buscar la casa de Erika en la lista que tenían en la clase. Ahí Yukishiro hace una aclaración. Sabe que ella jamás ha hablado con Erika, pero ya no está segura si es que la acosó sin darse cuenta, porque hay la posibilidad de que sea así. Por ese motivo igual quieren ir a hablar con ella para disculparse si es que hizo algo que le hiciera sentir mal. Eso solo me toma las dudas de Ichinose, sintiéndose algo confundido porque no puede desmentir la aclaración que Yukishiro le acababa de hacer. Al finalizar las clases, Kaisuke no los podía acompañar porque tenía que irse a su club, así que tanto Ichinose como Yukishiro van a la casa de Erika, pero al tan solo tocar el timbre, ella con una actitud muy hostil les pide que se retiren de su casa. Ella sabía que Yukishiro había negado ante el profesor que la había acosado, enojándose por eso, y dejándole en claro que ella siempre la había hecho sufrir verbalmente todos los días. Esa aclaración dejó sorprendido a ambos, pero a Erika la hizo enojar más, pidiéndole a Yukishiro que admita su culpa y se disculpe con ella en frente de los demás, de lo contrario no piensa perdonarla. Para Ichinose, las cosas que le estaba pidiendo a Erika eran muy extrañas, ya que no se le hacía algo lógico que ella le pidiera que se disculpara sin que esté ella presente, preguntándose a sí mismo a dónde quieren llegar con todo eso, cuando de repente Ichinose nota una presencia extraña y rápidamente persigue a la persona que estaba escondida escuchando, y a la hora de atraparla resulta que era Hanabi. Le pregunta qué era lo que estaba haciendo en su lugar. Hanabi simplemente responde que no tiene por qué decirle, pero rápidamente Ichinose se pudo dar cuenta que ella tenía algo que ver con el caso del acoso de Erika. Hanabi, con su actitud egocéntrica, le pregunta a su senpai por qué la estaba persiguiendo con tanta desesperación, recalcándole que quizás cuando le dijo que ya no la quería ver más, solo estaba mintiendo, dándole según otra oportunidad de estar con ella, pero sí le suplica que lo perdone. Pero Ichinose le deja claro que no está buscando eso, yendo directamente al grano, preguntándole si está involucrada en el tema del acoso que le está haciendo a Erika. Hanabi, al ser arrinconada por su senpai, se estaba poniendo muy nerviosa, pero Ichinose le pide que deje de lado su acto de ser una chica en apuros porque ya la conoce muy bien. Eso hace reír a Hanabi porque era cierto lo que dijo Ichinose, ya que sabe que él es el único que la puede entender como es realmente. Para Ichinose no se le hace la gran cosa, ya que desde que eran pequeños, Hanabi siempre engañaba a los adultos para que obtuviera lo que ella quisiera, así que esos trucos baratos no iban a funcionar con él. Así que rápidamente se dio cuenta que quería que descubriera todo lo que hizo, cosa que ya lo confirma. Incluso fingió huir del lugar para que Ichinose fuera tras ella como había planeado. Ichinose le pregunta si le ordenó a Erika que mintiera sobre ser acosada, pero ella niega ese hecho. Solo se dio cuenta que Erika es el tipo de persona que es envidiosa al ver que sus compañeros de la clase se divierten mucho, así que ella le dio un consejo para que fastidiara toda su clase. Por ese motivo, Erika hizo todo lo que Hanabi le estaba ordenando, siendo muy efectiva su estrategia que hasta su viaje escolar iban a cancelar. La más beneficiada fue Erika de eso. Ichinose le pregunta si es que se conocían antes, pero Hanabi niega ese hecho, revelándole que está estudiando la clase de su senpai para buscar una persona inadaptada socialmente, y Erika era la indicada, encontrándola porque desde un principio había reunido información sobre todos sus compañeros de la clase. En ese momento Hanabi le pregunta si sabe por qué hizo todo eso. Ichinose responde que solo se quería vengar de él, cosa que Hanabi confirma en parte, pero la principal razón fue para alejar a todos sus compañeros de clase de él, y según lo hiciera entrar en razón. Ichinose muy ingenuamente le pide que le diga a toda la clase que ella es quien tramó todo eso, pero Hanabi solo se ríe de esa aclaración diciendo que no haga preguntas con respuestas muy obvias. Ichinose con eso le quedó claro que solo hablar con Hanabi era una pérdida de tiempo, porque solo busca llamar su atención, cosa que no le iba a dar, yéndose del lugar para buscar otras opciones de resolver las cosas. Hanabi al notar eso le sugiere que se vayan juntos a casa para poder conversar, así que Ichinose le pide que no lo malinterprete, pero la única razón por la cual habló con ella es para poder resolver ese asunto. Hanabi entró en una desesperación al ver que su senpai no le importaba en lo más mínimo a ella, pero Ichinose no le iba a dar lo que ella quería, que era su atención, además de que hizo llorar a Yukishiro, cosa que no tenía planeado perdonarle, por lo que decidió no prestarle atención. Antes de irse, le dejan claro que es hora de que olvide el pasado y mejor empiece a buscar nuevos amigos, cosa que no se lo tomó para nada bien Hanabi, llorando en ese momento, pero Ichinose sabía que esas lágrimas eran muy falsas. Y hasta aquí terminó la segunda parte del resumen de Osana Najimi Kanojo no Morahara. Espero que les haya gustado el resumen y si fue el caso les agradecería mucho que le dan mucho apoyo a este vídeo. Ya son todos los capítulos que tiene por el momento el manga, pero si veo que les gustó mucho la historia, les traeré cada capítulo resumido conforme